continuación, Lina Parodi. También se hace un recordatorio a toda la metodología de la periodización, el cual inicia desde Génesis, antes de la fundación de Roma, seguido por el periodo arcaico, el cual abarca todo lo que es la fundación de Roma, seguido por el periodo preclásico, clásico y posclásico, lo cual nos ayuda a estudiar cada uno de estos periodos más a fondo. Gracias, Lina. Continuamos con Daniel. Buenas noches. Ahora haremos lo que fue el periodo clásico. Este periodo comenzó en el año 27 a.C. y terminó en el año 284 después de Cristo, con Octaviano como primer príncipe hasta Diocleciano como primer emperador. Después de este comienza lo que es el periodo posclásico, en el cual el imperio romano se vuelve un imperio absolutista. Con Octaviano al poder, el imperio romano cambia su forma de gobierno, el cual se denominaba la República Universal Romana, pasó a ser el Principado, su forma de gobierno, en la cual se destacan tres fases: la fase augustea, la fase adrianea y por último tenemos la fase de crisis. Gracias por la atención, buenas noches. Gracias, Daniel. Continuamos con Samuel Ladino. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Samuel Ladino y les voy a hablar sobre la fase augustea. La fase augustea empieza con un principado, el cual lo dirige Octaviano. Este empieza en el siglo 27 y termina en el siglo 17 después de Cristo. El principado octaviano dura desde el siglo 27 a.C. y finaliza el 14 después de Cristo. Con esto se finaliza esta etapa de Octaviano. Con esto seguimos con el principado o la dinastía de Ciaudio Claudia, que dura del siglo XIV después de Cristo hasta el 68 después de Cristo, la cual empieza con Tiberia, Clavícula, Claudio y Nerón. Son los que se integran en esta dinastía. Tiberio va del siglo XIV al 37 después de Cristo. Clavícula va del 37 al 41 después de Cristo. Claudio va del 41 al 54 después de Cristo, y Nerón, que fue una persona nefasta, ya que incendió Roma nomás por tener el poder, este va del 68 después hasta el 68 después de Cristo. Después de esto se ve la primera anarquía militar, que solo dura un año, va del 68 al 69 después de Cristo. Después de esto llega la dinastía de los Flavios. ¿Qué significa esto? Que esta va del 69 al 96 después de Cristo, que la comanda Vespasiano, que va del 69 al 79 después de Cristo, Batito, que va del 79 al 81 después de Cristo, y finaliza con Domiciano, del 85 al 96 después de Cristo. Hay que aclarar que todos estos eran militares. Después de esto se llega al fin de esta etapa, con la dinastía de los Antoninos, que va del 96 hasta el 117 después de Cristo. Gracias. Muchas gracias, Samuel. A continuación, Valeria Ospina. Buenas noches, bienvenidos al periodo clásico de estructura estatal. Vamos a comenzar porque en este periodo desaparecen dos elementos anteriores que eran los fundamentos de la ciudadanía y el criterio nacionalista. La República de Roma se dio universal, pasó de ser una nación a ser un universo. Aparecen nuevas características como la República Universal Romana y la descentralización del poder por el mismo hecho de ser universal. La Roma Communis Patria aparece como un elemento fundamental. Vamos a hablar sobre la población que permaneció intacta, aunque se cambiaron los criterios de admisión a la ciudadanía. Por ejemplo, se ampliaron las posibilidades para peregrinos y no habitantes romanos, y los que estaban en la orbe se hicieron ciudadanos romanos por una constitución del emperador romano Antonino. Según los historiadores, se cree que tal vez no fue tanto el impacto de la Constitución, pero que fue una evolución de la aceptación de aquellos que no eran romanos, pero que vivían en Roma. Por ende, se les dio el criterio de ciudadanos romanos. Se les permitió vivir en Roma siempre y cuando fueran respetados los principios fundamentales de la misma. Se les admitía que vivieran bajo sus costumbres y tradiciones. El territorio se dividió en la urbs romana, que era la ciudad, las tribus urbanas y el condado romano. Las provincias que fueron agregadas a Roma mediante lo iban conquistando también fueron consideradas como parte del territorio romano. El gobierno fue diverso pero democrático. Se dice que en el Principado se cambió de la democracia total al absolutismo por parte del príncipe, que luego se desarrollaría en el siguiente periodo con el imperio.
El principado era una forma de democracia autoritaria. Por ello se conservaron los órganos estatales de Roma, aunque manipulados por el poder del príncipe. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Ahora continuamos con Isabela Torres. Ok, muchas gracias por tu presentación. En esta nueva edición de NotiRoma hablaremos acerca de los elementos constitutivos del gobierno en el periodo clásico. En este periodo es muy importante destacar la imagen del emperador, ya que el emperador fue uno de los principales elementos constitutivos del gobierno en el Imperio Romano. El emperador tenía el poder absoluto del territorio y sus decisiones eran ley. Básicamente este era visto como un dios. Además del emperador, hubo una figura muy importante en la estructura gubernamental en ese periodo y este es el Senado. El Senado, aunque ya había perdido mucho poder político, todavía tenía una importante función en la toma de decisiones en Roma. Y el Senado estaba compuesto por senadores patricios que eran nombrados por el emperador y que eran responsables de debatir y aprobar leyes y decisiones políticas. Gracias, Isabela. Ahora vamos a continuar con Alison Pacheco. Buenas tardes. Durante el periodo clásico, el derecho evolucionó significativamente, donde existen tres fases importantes: la fase eugostea, la fase adrianea y la fase de crisis. La fase eugostea se desarrolló durante el gobierno del emperador Augusto, en Roma. Durante este periodo se crearon varias instituciones y reformas legales que sentaron las bases para el derecho romano clásico. Augusto reorganizó la administración de justicia y estableció un sistema judicial jerarquizado, que estableció tribunales en todas las provincias romanas. También se creó la figura del jurista, como especialista en derecho, que eran expertos en la interpretación y aplicación del derecho romano. Asesoraban a los magistrados y particulares en cuestiones legales. La fase adrianea se desarrolló durante el gobierno del emperador Adriano. Durante este periodo se crearon las primeras recopilaciones oficiales de leyes, como la Lex Adriana y la Codes Gregorianos. Además, Adriano nombró a Salvio Juliano como prefecto del pretorio, lo que convirtió a este cargo en el más importante de la administración de justicia. Durante la fase de crisis, el derecho romano experimentó una serie de cambios importantes. El Imperio Romano atravesó una serie de crisis políticas, económicas y militares, que tuvieron un impacto en el derecho romano. Se produjo una inflación de leyes y edictos, y la autoridad de los juristas y magistrados fue cuestionada. Además, se produjo la separación entre el derecho civil y el derecho pretorio, lo que dio lugar a una mayor complejidad del sistema jurídico romano. Muchas gracias. Yo les voy a hablar de la evolución del derecho romano, en el alcance temporal y espacial en la dimensión normológica de la República Universal Romana, fase aureanea. Se desarrolló en el año 117 y 235 después de Cristo. En esta fase se agotaron los sistemas de derecho romano nacional y sus fuentes, mientras que los príncipes asumieron la dirección de la evolución jurídica. Característica de esta fase fue que la jurisprudencia perdió un poco su autonomía, pero no perdió su importancia social. En la tercera fase, la fase de crisis, que fue entre el 235 y el 284 después de Cristo, se desarrolla la tercera anarquía militar. Se enfoca en los institutos del ius novum. Consecuente de esta fase es que el ius vetus fue devaluado por la reforma del ius novus. Otro problema de la fase de crisis es que la jurisprudencia romana, representada por Alejandro Severo, se agotó y cayó.